Gloria a Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar leyendo el 1 y el 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y bueno, para comprender las palabras de Pablo aquí, tenemos que usar el contexto inmediato y comprender la conexión, repito, que hay entre Romanos 12 y 13, entre el capítulo 12 y el 13. Esta conexión es vital, es bien clara a la hora de usted estudiar este pasaje. Usted no puede estudiar un pasaje aislado de su contexto, porque entonces le va a pasar lo que le ha pasado a muchos pastores, muchos hermanos pastores. Hay un pastor, a mí no me gusta hablar de los pastores, pero para que usted tenga una pequeña referencia, hay un pastor que hace ya varios años hubo una señora que se postuló para presidente en otro país, no aquí en los Estados Unidos, en otro país. No voy a mencionar el nombre del país ni tampoco el nombre de la señora, pero este pastor fue allá y oró y reclamó y dijo que Dios le había hablado y que como Dios pone y quita presidente, pues entonces esta era la persona que Dios iba a poner como presidente en ese momento. Y bueno, todos sabemos la historia, que a través de este pastor, que tampoco voy a revelar su nombre, un pastor de aquí de Estados Unidos, específicamente de aquí de la Florida, pues entonces profetizó y dijo que Dios le había hablado y que le había dicho de que esta señora iba a salir como presidente. Y vuelvo y repito, basándose en este pasaje de la Biblia, que Dios pone y quita a los presidentes. Y usted tiene que tener cuidado con esto a la hora de usted interpretar la palabra de Dios, porque usted puede estar en la misma posición de este hermano profeta, declarando una falsa profecía, diciendo que Dios le habló. Como siempre digo, yo tengo mucho problema con esto de que Dios me habló. Pero bueno, seguimos aquí hacia adelante. Y el tema de Pablo aquí es que el cristiano no debe de buscar la venganza personal. Ese es el tema de Pablo aquí en estos dos capítulos. Y que además la autoridad del gobierno está puesta para castigar a los que hacen el mal. Y cuando dice aquí toda persona, incluye a nosotros los cristianos también. O sea que Pablo simplemente está diciendo que ellos, escuche, porque Pablo está hablando con ellos allá en aquel tiempo, que ellos debían de someterse
a las autoridades que gobernaban en aquel tiempo. O sea, hablándole a los judíos de aquellos tiempos, vuelvo y repito, quienes no reconocían, escuche bien, porque a la hora de usted estudiar la Biblia, usted tiene que usar las herramientas de interpretación para que usted pueda llegar a una conclusión bíblica, no a una falsa enseñanza. Y entonces, bueno, tiene que estudiar, como en este caso, no solamente el contexto inmediato y general, sino que el contexto cultural, histórico. Ya que Pablo le está hablando a aquellos judíos, vuelvo y repito, quienes no conocían o reconocían, déjeme corregir, a ningún rey o gobernante, sino solo a Dios, y quienes además no pagaban los impuestos al gobierno, sino solo a Dios. Este es el tema de Pablo. Prueba de esto fue cuando en una ocasión los fariseos le preguntaron al Señor, dinos pues, en Mateo 22:17, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Continúa diciendo el pasaje aquí, volvemos a Romanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que Pablo les repite a ellos que se sometan a la autoridad o a las autoridades del gobierno, porque son estas las que han sido puestas por Dios, ya que Pablo sabía muy bien el propósito de Dios. Y escuche bien, algunas veces el propósito de Dios es para juzgar a las personas o para preparar a la nación para un juicio, como fue en el caso de este imperio romano para con los judíos. Por ejemplo, cuando Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 14, cuando Pablo está hablando de las lenguas, en el 19 les dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Escuche el 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando Pablo le dice en la ley está escrito, usted se va allí a Jeremías, vamos allá. Jeremías 5:14 dice, por tanto, a santo, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego,
y a este pueblo por leña y los consumirá. Escuche, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderéis lo que hablasen. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tu miel y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y a espada convertirán en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo esto con nosotros? Todas estas cosas, entonces les dirá, de la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en tierra ajena. Escuche, porque este era el juicio de Dios contra ese pueblo desobediente, ese pueblo que Dios había escogido de entre todos los pueblos. Pues entonces se fueron tras dioses ajenos. Entonces Dios utiliza a este imperio romano para castigar al pueblo de Israel. Continúa diciendo el pasaje, y no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que Dios en aquel tiempo ponía a los líderes de una nación, pero como ya dije, no siempre era para bendecir a las personas. Mire, el mismo Pablo escribió esta carta de Romanos, específicamente este pasaje, durante el reinado del imperio romano. Hasta el mismo Jesús, que sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernantes que tuvo Judea, y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Y en ninguno de los dos casos, ni Jesús ni Pablo negó la autoridad del gobierno. Continúa diciendo el pasaje, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ahora, trayendo este pasaje a nuestros días, dado que los gobiernos tienen la autoridad y aprobación de Dios, no solo en aquel tiempo, sino ahora también, para mantener el orden, nosotros en nuestros días también debemos de obedecerlo. Al menos, escuche bien, a menos que nos ordenen algo en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, como está pasando hoy en día. Tenemos que elegir correctamente aquellos que quieren gobernar esta nación o cualquiera otra. Tenemos que ver quién es el que se acerca a la palabra de Dios y quién está en contra a la hora de nosotros votar. A la hora de nosotros votar. Como dice allí en Hechos 4:19. En tal caso, se nos ordena a obedecer a Dios. Continúa diciendo el pasaje,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que Dios aprueba a las autoridades del gobierno como aquellos que obedecen a las acciones malas de la población desobediente. El trabajo del gobierno es ese: castigar a los malhechores. Continúa diciendo el pasaje: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, que aquí la idea de Pablo es que el cristiano debe de dar el ejemplo. Él está describiendo a los oficiales del gobierno como servidores de Dios, aún en la actualidad, aunque no hayan sido puestos por Dios. Pero Dios aprueba al gobierno porque está para corregir lo malo. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios de la misma manera que lo tienen los líderes de la iglesia. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, precisamente es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en plan de Dios. En el plan de Dios de castigar las infracciones malas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto, se somete al juicio y la corrección de Dios. Y Pablo, hablando por la inspiración del Espíritu Santo, no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Continúa diciendo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra. Por lo cual es necesario estarle sujeto. Escuche bien, nosotros, al igual que Pablo les enseña a ellos allá, nos debemos de sujetar al gobierno, no solamente porque tenemos el castigo, no, pero porque es lo correcto de hacer delante de Dios, por causa de la conciencia. La obediencia del cristiano al Estado o al gobierno, continúa diciendo, pues por esto pagáis también los tributos, pagad a todo lo que debáis. Bueno, pues también nosotros debemos pagar los tributos al que le debemos, porque en un sentido
en el caso de nosotros los cristianos, apoyamos a la obra de Dios cada vez que lo hacemos. Como dice el versículo 6 aquí de Romanos 13, que los impuestos son para ser usados por el gobierno para realizar el trabajo y sujetar a la maldad y de mantener a nuestra sociedad en orden. Continúa diciendo: tributo, impuesto, respeto, honor. Debemos siempre de darle al Estado dinero, o sea, los taxis que se nos cobran hoy en día, honor y una reverencia apropiada, las cuales se deben al Estado. Y todo esto a nosotros reservarnos el derecho de dar a Dios lo que solamente es de Dios, como ya vimos y leímos ahí en Mateo 22:21. Si un ciudadano tiene la elección entre dos gobiernos o tiene que decidir entre ambos, está bien que elija y promueva aquella que es más legítima, como ya dije, a los ojos de Dios, aquella que cumplirá de una mejor manera el propósito de Dios, no solamente para el gobierno, sino para nuestras vidas. Bueno, a manera de conclusión, vamos a terminar aquí y les quiero decir o recalcar que cuando la Biblia dice que Dios pone y quita presidente, no se ponga usted ahora como estos cristianos locos, yo le llamo cristianos locos. No, porque yo declaro, yo decreto y el Señor me dijo y yo profetizo de que va a salir Trump, que va a salir Biden, que esto y que lo otro. Mira, uno de los dos va a salir. Y entonces cuando salga el que decretó va a decir: ah, porque yo, mira, el Señor me habló, yo soy profeta, Dios me dijo. Mire, cuando la escritura ahí dice que Dios pone y quita presidente, no está hablando del tiempo de hoy. No, señor. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes deseándole ricas bendiciones